Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Mauricio Daza y les doy la bienvenida a esta capacitación con nuestros amigos de Thomson Reuters, ¿cierto? Con Robert, con Denise, quienes nos van a apoyar en una pequeña inducción en este recurso. Aquí María, veo en los comentarios que me dice que no se escucha. ¿Me escucha el resto? Sí, Ya, perfecto. Aunque como en los chats me había se puesto que no se escucha. escuchaba, pero... Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, yo voy a partir mostrándoles un poquito la página de biblioteca para darle una pequeña introducción y cómo entrar a nuestros recursos electrónicos. Ya, la página de biblioteca es esta que ustedes ven acá, bibliotecas.udla.cl. Ya, por aquí ustedes pueden entrar y posteriormente pueden entrar en los recursos electrónicos. Aquí hay un banner que va corriendo, ¿cierto? Y en uno de esos dice recursos electrónicos, ya, me parece que es el primero. El primero es de los recursos electrónicos, o pueden irse, ¿cierto? Abajo hay un cuadrito, una caja, ¿cierto? Que dice recursos electrónicos. Cualquiera de las dos opciones también es viable. Ya una vez que ustedes entran aquí a los recursos electrónicos, donde dice ingrese su root y contraseña, deben ingresar su root sin puntos ni guión, y posteriormente su contraseña, que es la misma que utilizan en el portal de mi UDLA, ya para visualizar sus asignaturas que les hayan asignado como docente o sus asignaturas que le hayan asignado como alumno. Ya, en esta parte, después le colocan enviar y después de enviar pueden ver el listado de recursos electrónicos que tenemos a su disposición. En este listado de recursos electrónicos pueden ver, ¿cierto?, que tenemos aquí Thomson Reuters dentro del área jurídica y Thomson Reuters dentro del área contable, tributaria contable. Y aquí ahora nuestro amigo Robert, ¿cierto?, nos va a ayudar entrando, ¿cierto?, al área que corresponde y nos va a comentar un poquito más del recurso. Muchas gracias, Mauricio, por la introducción. En este momento voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, de que la están viendo? Sí, 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 profe. muchas gracias. Muchas gracias. De ahora en adelante yo estaré muy atento, ya sea a las consultas que ustedes pueden hacer de manera verbal o también escrita a través del chat. Ya, para comenzar entonces con esta inducción. Vamos a hablar hoy en día, recuerden que la semana pasada hicimos una inducción de Westlaw, que era el recurso jurídico en el área legal de Thomson Reuters, y ahora veremos aquel referente a la plataforma Checkpoint. Checkpoint en sí es un servicio que se ramifica en 4 áreas, que son tributario, laboral, IFRS y comercio exterior. Tiene esas 4 variantes y a las cuales el usuario de la UDLA puede ingresar. Veremos en esta capacitación la navegación completa dentro de la plataforma. Para eso vamos a tomar de referencia todos los servicios, ya sea tributario, laboral, IFRS y comercio exterior. En algunos casos vamos a ir profundizando para ejemplificar de mejor manera. Pero antes de comenzar, definamos qué es Checkpoint. Antes de hablar del contenido de este, ¿les parece? Checkpoint en sí se define como una plataforma de información, pero esta información, en su mayoría, casi en un 80%, analizada o creada por nuestro equipo editorial. Equipo editorial en cada una de las variables que ya hemos visto, como indicamos, tributario, laboral, IFRS y comercio exterior. Entonces, gran cantidad del contenido de esta plataforma está analizado o creado por nuestros propios consultores. Bien, ahora, en la página principal, cuando tenemos acceso a todos los checkpoints, ya nos aparecen varios recuadros, como por ejemplo el costado izquierdo, el primer recuadro que se llama fichas de análisis. Al costado derecho, búsqueda rápida. Al centro de la pantalla podemos encontrar algunos que se llaman destacados. Veamos entonces, sí, cada checkpoint, por ejemplo, ahora voy a seleccionar tributario, cada checkpoint al centro de la pantalla tiene sus propios recuadros. Pero ¿saben lo interesante? Que estos recuadros son los mismos para todos los checkpoints. Lo que cambia es el contenido. Muy bien, por tanto, en el ámbito tributario encontraremos un recuadro que se llama fichas de análisis. Al igual que en IFRS, también tiene su propia ficha de análisis, destacados y cada uno de estos. Por eso, esta capacitación vamos a ver
cada uno de los recuadros, qué tipo de información podemos encontrar y por supuesto vamos a rematar la capacitación con los mecanismos de búsqueda dentro de esta plataforma Checkpoint. Ya, como indicamos en un principio, Checkpoint se ramifica en 4 áreas temáticas, que son tributario, laboral, IFRS y comercio exterior. En cada una de estas vamos a encontrar casilleros de información comunes para todos, pero lo que cambia es el contenido. Como por ejemplo, ahora voy a seleccionar Checkpoint tributario y encontramos el primer recuadro costado izquierdo que se llama ficha de análisis. Recuerden, todos los checkpoints tienen el mismo recuadro, ficha de análisis. ¿En qué consiste entonces? Ahora se dieron cuenta que cambia el ámbito laboral. Ficha de análisis contiene la explicación de nuestro equipo editorial sobre algún tema. Así es de simple, la explicación, o mejor dicho, lo que interpreta nuestro equipo editorial sobre algún tema. Por eso es importante que el usuario al momento de navegar en la plataforma Checkpoint vaya separando las áreas temáticas en las cuales quiere hacer información para que no aparezca todo, ¿cierto? Entonces, en ficha de análisis simplemente selecciona un tema, por ejemplo, código del trabajo, y al centro de la pantalla nos aparecen todos los temas relacionados al código del trabajo. Y aquí el usuario comienza a navegar en una especie de árbol de contenido. Del código del trabajo quiero ver, por ejemplo, los permisos. Y dentro de los permisos selecciono el signo más para que se despliegue todo el contenido referente a los permisos. Por fallecimiento parental, por un matrimonio y unión civil, para exámenes médicos, entre otros. Veré, por ejemplo, para exámenes médicos. Selecciono nuevamente el signo más para que se vea en detalle la información y nos aparece la ficha de análisis. Seleccionamos el título y tendremos acceso al análisis creado por nuestro equipo editorial sobre esta materia. O mejor dicho, lo que entiende o lo que interpretan nuestros consultores. Toda la información contenida en la plataforma Checkpoint se puede descargar. Casi en un 90% se descarga en formato Word o PDF, como lo veremos a continuación. Si el usuario quiere descargar información, al costado superior derecho aparece la opción de un disquete, una impresora y un sobre. El disquete le permite descargar al usuario en formato Word o PDF en el computador o dispositivo que esté usando en ese momento. Si yo como usuario de la Universidad de las Américas me logueo como lo hizo don Mauricio, que explicó en un principio cómo se debe autentificar, e ingreso a la plataforma Checkpoint, por ejemplo, desde mi teléfono móvil, una tablet, notebook o un computador propiamente tal, de cualquier dispositivo, me logueo a través de la plataforma de biblioteca UDLA, ingreso a la plataforma Checkpoint y tengo la posibilidad de descargar el documento en formato Word o en formato PDF, sin límite de descarga. Junto a descargar en el equipo propiamente tal, puedo mandar a imprimir en formato A4 o carta y también enviar por correo electrónico. En el caso de los usuarios de UDLA, en cuanto al destinatario aparecerá en blanco y eso le da pues, la posibilidad, por supuesto, de enviar esta información por correo electrónico a cualquier destinatario e incluso más de uno, separando los correos por punto y coma. Y también seleccionando el formato de envío en formato Word o en formato PDF. Eso en cuanto al envío de información. Volveremos a la página principal. Hemos visto una ficha de análisis en el ámbito laboral. Mismo funcionamiento en el ámbito IFRS, donde también encontramos ficha de análisis, pero lógicamente el tema o el contenido varía. En este caso, por ejemplo, en cuanto a los ingresos. Y dentro de los ingresos hay varios temas y yo voy seleccionando o abriendo este árbol de contenido para encontrar la ficha de análisis en particular. ¿Cómo lo hemos hecho a continuación? En eso consiste entonces el contenido relacionado a fichas de análisis. Contiene la opinión de nuestro equipo editorial sobre algún tema en particular. Luego, todos los checkpoints tienen el mismo recuadro que se llama herramientas, que es un contenido, compartido. Es decir, yo puedo seleccionar checkpoint tributario y tendré acceso a las mismas herramientas que si selecciono comercio exterior. Exactamente las mismas. ¿Y en qué consisten estas herramientas?
Yo las denomino simuladores de información. Aquí vamos a encontrar simuladores de información en el ámbito de IFRS, en el ámbito tributario y en el ámbito laboral. Es decir, si el usuario ingresa a Checkpoint laboral, de igual manera tendrá acceso a herramientas de carácter IFRS y de carácter tributario. Es un contenido, recuerden, compartido por todos los checkpoints. Pero revisemos. ¿En qué consiste estos simuladores de información? Veremos 3 en total. ¿Les parece? El primero corresponde a los checklists. ¿Y qué son los checklists? Informes predefinidos en el ámbito IFRS. ¿Y en qué consisten estos informes predefinidos? Yo puedo seleccionar cualquiera de estos. El modo es el mismo. Y el usuario llena un informe con los datos del cliente a examinar. Luego, de forma bastante interactiva, comienza a llenar un cuestionario. La pregunta, si cumple con esta pregunta o esta norma, o no cumple, o simplemente esta norma no le aplica a él. Por tanto, selecciona no aplica. Además, puede dejar un comentario, una observación en este recuadro. Y comienza a llenar este cuestionario. Bastante simple. Sí, no, recuerden, o no aplica. Hasta el final del cuestionario, en el cual nos aparecen 2 opciones. La primera, limpiar o informe. Limpiar significa eliminar todo registro que he ingresado y volver a foja cero. En cambio, informe, ¿qué significa? Se crea el informe, recuerden que era un informe predefinido, y ahora se confecciona en un 100%. Sobre todo al final, donde nos aparece el cuadro de conclusiones con el índice de cumplimiento del cliente. Y este informe el usuario lo puede descargar, imprimir o enviar por correo electrónico. En eso consiste entonces estos informes predefinidos que encontramos en el recuadro herramientas. Otro tipo de herramienta típico en todo mecanismo o plataforma de información, indicadores económicos, infaltable, ¿cierto? Ingresamos a esto y tenemos indicadores económicos ya sea en el ámbito tributario, de comercio exterior o laboral. Ingresemos, por ejemplo, en los de comercio exterior, donde se despliega una pestaña nueva en el navegador y nos aparecen los indicadores económicos interesantes o relevantes en el ámbito de comercio exterior. Seleccionamos el tipo de indicador económico y el periodo a consultar. En eso consiste. ¿Qué otro tipo de indicador económico? En el ámbito laboral, donde solamente vamos a calcular aquellos relevantes a esta área. En eso consiste entonces estos calculadores. Y por último, ¿qué otro tipo de herramienta bastante interesante? Los TIP, tabla inteligente personalizable, ya sea en el ámbito tributario y laboral o solamente en el ámbito laboral. ¿Por qué se llama TIP, tabla inteligente personalizable? Veamos si cumplimos con todo aquello en el siguiente ejemplo. Seleccionaremos, por ejemplo, protección a la maternidad, donde el usuario selecciona el tipo de dato correspondiente a protección a la maternidad. Recuerde que este es un tema muy amplio. Quiero saber, por ejemplo, los permisos referentes a la protección a la maternidad. Si me aparece el signo más, significa que puedo ver en detalle cada uno de estos. Claro, me aparece el total de permisos que se pueden solicitar. Entonces yo puedo seleccionar todos o alguno de estos. Luego se da cuenta que por eso es personalizable. Siguiente, para pasar a la siguiente parte, en donde yo quiero saber los titulares de estos permisos o conocer alguno en particular. Por ejemplo, cuando un tercero es titular de alguno de estos permisos que solicité. Limpiar o crear. Limpiar, recuerde, es eliminar todo tipo de selección y volver al inicio. O crear. ¿Y qué se crea? Una tabla. Entonces es personalizable y es una tabla. ¿Y por qué es inteligente? Porque si hay alguna modificación o una actualización de carácter normativo o de carácter administrativo correspondiente a alguno de estos temas, automáticamente la plataforma Checkpoint actualizará esta información y por eso es inteligente. Tabla inteligente personalizable. ¿Qué nos aparece en esta tabla? El derecho
correspondiente, cuando el titular es un tercero, recuerde que eso es lo que solicitamos, en qué consiste este derecho, las características de este y los requisitos para que un tercero sea el titular y la duración de este beneficio. Y esta tabla se puede descargar, sí, uno de los pocos elementos que se pueden descargar en un formato distinto a Word o PDF, y en este caso en formato Excel. Se descarga automáticamente este documento. Luego el usuario lo puede guardar, imprimir o compartir. Volvamos a la página principal de Checkpoint. Hemos visto entonces el contenido de las herramientas, las cuales, recuerden, son transversales a todo Checkpoint, ya sea tributario, laboral, IFRS o comercio exterior. Ahora, para explicar la siguiente tabla, disculpen, el siguiente recuadro que está debajo de herramientas, aplicación práctica, me referiré a cada checkpoint de manera particular, comenzando con tributario. En aplicación práctica, que está debajo de herramientas, ¿qué encontraremos en el ámbito tributario? Principalmente ejercicios y explicaciones de llenado de formularios. Recuerden, en el ámbito tributario. ¿Ejercicios sobre qué? Y aquí nos aparecen varios temas. Por ejemplo, de IVA o formulario 29. Podemos encontrar instrucciones de llenado de este formulario o, por ejemplo, ejercicios de IVA. Recuerden, en el ámbito tributario, todo lo relacionado a ejercicios e instrucciones de llenado de formularios lo encontramos en aplicación práctica. Aquí tenemos acceso, por ejemplo, a los ejercicios de IVA. Al principio de la página nos aparecerán las instrucciones de cada uno de estos ejercicios y al final de esta, el listado completo. Y dentro de este listado, el usuario simplemente selecciona alguno de estos y se despliega una pestaña con el ejercicio completo. Esto es referente a ejercicios de IVA, recuerden. Si volvemos a la página principal de Checkpoint tributario, en aplicación práctica, además de ejercicios de IVA, encontraremos las instrucciones para el llenado del formulario 50. Todo lo relacionado a la reforma tributaria, la cual, según se indica posteriormente, será reformada. Nuevamente habrá una reforma y ya estaremos preparados para aquello, por supuesto. Bueno, aquí encontramos toda la información relacionada a la reforma tributaria. Así que cuando llegue un alumno o un docente solicitando información de la reforma tributaria, ya saben dónde tienen que ingresar. Y dentro de esta información encontraremos, por ejemplo, explicación paso a paso. Cómo pasar del anterior régimen tributario, que era el 20.180 y la 20.899, o sea, la reforma y la simplificación de la reforma, cómo pasar de esos antiguos regímenes tributarios a los nuevos, de forma muy interactiva, muy práctica. Instrucciones de cómo llenar el formulario 50, pero específicamente el ISFUT, que es el impuesto sustitutivo al FUT, que se introdujo con esta nueva reforma tributaria, la 20.210. Ejercicios de operación renta. Cuando llegue un alumno o un docente indicando, miren, necesitamos ejercicios prácticos para este año tributario 2022, que ya está por terminar. ¿Pero podemos encontrar ejercicios? Claro que sí. En aplicación práctica, operación renta, teoría y ejercicios. Aquí el usuario va a encontrar ejercicios de dos ámbitos. Uno, ejercicios con la actual reforma tributaria, publicada en febrero de 2020, la 21.210, y la actual reforma. O ejercicios prácticos con normas anteriores a la reforma tributaria. De esa manera, por ejemplo, el usuario de Checkpoint podrá encontrar aplicación práctica, ejercicios prácticos de regímenes anteriores al actual, por ejemplo. Bueno, si ingresamos a ejercicios con la reforma tributaria, encontraremos ejercicios de declaraciones juradas, del llenado del formulario 22, ejercicios respecto al nuevo término de giro, o mejor dicho, el nuevo artículo que regula el término de giro, y ejercicios de operación renta, específicamente de este 2022. Estos ejercicios de operación renta
Incluyen ejercicios de llenado de formulario 22 y ejercicios de cómo se llenan declaraciones juradas. Así que, recomendación, este ítem incluye formulario 22 y declaraciones juradas. Accedemos a estos ejercicios, por ejemplo, y vamos a encontrar la explicación de cada uno de estos ejercicios. ¿Cuáles son los regímenes tributarios y cuáles son las declaraciones juradas o formularios que se deben llenar para cada uno de estos regímenes? Y posteriormente el listado completo con 26 ejercicios de declaraciones juradas. Para acceder a estos ejercicios también selecciona alguno de estos simplemente y de forma automática se descarga un documento en formato Excel. Checkpoint trabaja con Word, PDF o Excel. Así que Office que esté instalado en el equipo del usuario y por supuesto el archivo se podrá visualizar de forma correcta. Aquí vamos a encontrar dentro del ejercicio en la página, la pestaña principal del ejercicio con los antecedentes de la sociedad y posteriormente en cada pestaña. Por ejemplo, en la pregunta G, confeccione la declaración jurada 1948. Para eso nos vamos a la respuesta G correspondiente a la pestaña de respuesta G y aquí tenemos, por supuesto, desarrollado cómo se hace la declaración de la 1948 correspondiente a la sociedad. Volvamos a la página principal. Recuerden, para hacer obviamente un resumen, estamos revisando el recuadro aplicación práctica en cada uno de los checkpoints. Comenzamos con tributario. Ahora vamos a ver laboral. En el ámbito laboral, el usuario no encontrará ejercicios, sino que más bien modelos laborales, entre otros, porque además vamos a encontrar preguntas frecuentes, por ejemplo. Estas preguntas frecuentes son bastante recomendadas. ¿Por qué? Nos aparecen varios temas y dentro de estos temas el usuario podrá acceder a alguno de estos y encontrará un listado de preguntas y la respectiva respuesta, claro está. Por ejemplo, ¿qué se entiende por separación provisional de un proceso de desafuero? Y encontramos la respuesta de nuestro equipo editorial. Y además, junto a este material, un enlace a la explicación, por supuesto, de un autor correspondiente al tema en cuestión, que en este caso es la separación provisional en un proceso de desafuero. O sea, además de encontrar la respuesta de nuestro equipo editorial, encontraremos artículos doctrinarios, o sea, escritos completos de autores sobre dicho tema, para, por supuesto, fundamentar la respuesta. Bueno, además, vimos en el ámbito laboral, además de estas preguntas frecuentes laborales, otro contenido bastante interesante son los modelos laborales. Modelos en tres ámbitos: contratos, cartas y formularios. Esto es lo que se conoce como práctica forense, pero en el ámbito laboral, o escritos laborales. De contratos, un listado bastante amplio de estos, con varios temas puntuales y el usuario simplemente accede a alguno de estos. Por ejemplo, contrato de trabajo de jefe de bodega. Accede a uno de estos y encontrará el modelo completo, listo para ser exportado, es decir, descargarlo, imprimirlo o enviarlo por correo electrónico. Además de contratos, vamos a encontrar cartas. En su mayoría, carta, aviso, término de contrato, indicando cada una de las disposiciones legales sobre las cuales se puede fundar esta presentación, bastando solamente que el usuario ingrese o llene posteriormente las causales de hechos sobre las cuales se funda esta carta. Y en último lugar, además de contratos de trabajo y de cartas, formularios. ¿Y qué son los formularios? Cuanto a los formularios, puede ser cualquier otro tipo de escrito que no sea carta ni contrato. Así que en este ámbito de formularios, el abanico de documentos puede ser muy variado, desde anexos de contrato hasta cláusulas que se pueden incorporar al contrato principal, o por ejemplo finiquitos, modificaciones de contrato, poderes, entre otros.
Volvamos a la página principal de Checkpoint. Recuerden, todavía estamos en el recuadro de aplicación práctica, pero revisando cada uno de los checkpoints. Tributario, ya lo vimos, acabamos de revisar laboral, IFRS. En el ámbito de IFRS o normas internacionales de información financiera, también encontraremos aplicación práctica. Y en este ámbito, al igual que en el ámbito tributario, encontraremos una gran cantidad de ejercicios, porque sabemos que este tema puede ser muy complicado. Por tanto, llevarlo a la práctica para nuestro equipo editorial es fundamental. Y aquí encontraremos un apartado específico de ejercicios, donde encontraremos ejercicios de información de carácter financiero y también normas internacionales de contabilidad, pero del sector público. Aquellos entendidos en esta materia, en mucha atención, porque referente a los ejercicios, nuestro equipo editorial asegura mínimo un ejercicio por cada norma internacional de información financiera. Por cada IFRS, mínimo un ejercicio. Y estos están separados por tema. Y en cada tema encontraremos una gran cantidad de estos, como por ejemplo, ingresos. Y dentro de los ingresos, un listado bastante amplio de ejercicios, como por ejemplo, contratos de construcción, donde nuestro equipo editorial encontrará el o dispondrá, por supuesto, de los antecedentes del ejercicio, el desarrollo de este y la conclusión. Y junto a esto, además, de forma anexa, una ficha de análisis correspondiente a los contratos de construcción, para que se pueda fundamentar de mejor manera este ejercicio. Además, en el ámbito IFRS, recuerden, en aplicación práctica, junto con encontrar ejercicios en este apartado, también encontraremos ejercicios en consultas destacadas. Este recuadro es muy recomendado por nuestro equipo editorial, porque está enfocado principalmente a temas contingentes. ¿Y en qué consiste? Thomson Reuters se especializa, además de la proporción o el facilitar estos tipos de servicios online, en realizar muchos diplomados, seminarios y congresos. Bueno, en el ámbito de IFRS, cuando se realizan este tipo de charlas y se da en un panel abierto donde se da la posibilidad para que los asistentes puedan hacer sus consultas, cuando las preguntas son repetidas, nuestro equipo editorial, ¿qué hace? Las recopila. Y aquí tenemos cada una de las preguntas frecuentes recopiladas por año. Por ejemplo, en el 2021, las consultas que mayormente se realizaron fueron dentro de este listado, en las cuales, si yo accedo a alguna de estas preguntas, como por ejemplo, consulta destacada número 44, ¿qué se debe considerar para analizar si la entidad que presenta estados financieros es una entidad de inversión? Esta pregunta está respondida por nuestro equipo editorial. Aquí tenemos la respuesta, pero junto a esto agregamos un ejercicio relacionado en el cual se pone en práctica lo indicado por nuestro equipo editorial. Entonces también vamos a encontrar ejercicios sobre temas contingentes. Volvamos a la página principal y ahora veremos, por ejemplo, en el ámbito de comercio exterior, donde también hay un recuadro de aplicación práctica. Y también podemos encontrar ejercicios y además formularios. Ejercicios de comercio exterior, específicamente para el cálculo del monto de algún tipo de impuesto, como por ejemplo, cálculo del monto del impuesto al tabaco. Seleccionamos el ejercicio, el cual está desarrollado de manera completa. Y junto con el desarrollo del ejercicio, encontraremos al costado izquierdo la posibilidad de acceder al análisis que hace nuestro equipo editorial sobre el impuesto a los tabacos y cigarrillos. Así que es un contenido bastante completo. Además de ejercicios de comercio exterior, encontraremos formularios de comercio exterior, principalmente declaraciones de ingresos, documento único de salida, certificado de ingreso y custodia. Y al respecto, el usuario encontrará el formulario en formato PDF y junto a esto, las instrucciones de cómo se tiene que llenar dicho formulario.
En este caso seleccioné la declaración de ingreso, selecciono en el enlace que dice formulario y se descarga automáticamente el documento, en este caso la declaración de ingreso, que debe ser llenado en el Servicio Nacional de Aduanas para, por supuesto, el registro de todas las mercancías que se importan. Volvamos a la página principal. Entonces hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto el recuadro fichas de análisis, que corresponde a la explicación que hace nuestro equipo editorial sobre cada una de las materias. Luego hemos visto el recuadro herramientas, el cual es un contenido en común para todos los checkpoints y consiste en simuladores de información de carácter IFRS, tributario y laboral. Y por último, lo que hemos revisado hasta el momento ha sido aplicación práctica. Este recuadro que estoy destacando en este momento en todos los checkpoints tributario, laboral, IFRS y comercio exterior, correspondientes su mayoría a ejercicios, ya sea en el ámbito tributario, IFRS y comercio exterior, y modelos de formularios en el ámbito laboral y en el ámbito de comercio exterior también. Al centro de la pantalla, para eso vamos a cambiar del checkpoint de área temática, vamos a pasar, por ejemplo, a laboral. A modo ejemplar solamente, en cada una de las áreas temáticas de checkpoint, tributario, laboral, IFRS y comercio exterior, vamos a encontrar al centro de la pantalla dos recuadros. El primero se llama destacados y el segundo se llama noticias. ¿En qué consisten? Noticias y destacados son información que tienden a actualizar al usuario, a informar en cada una de las materias. En este caso, seleccionamos laboral, por tanto, noticias consiste en información publicada en cualquier medio de comunicación de carácter online, sin hacer ningún distingo, ya sea de sesgo político o sesgo de tipo económico. No, nada de eso. Si es una información de carácter laboral, publicada en algún sitio online, nuestro equipo editorial la incorpora en este recuadro que se llama noticias. Por ejemplo, Comisión de Trabajo respaldó veto aditivo a proyectos sobre plataformas digitales. Si seleccionamos ver más, tendremos acceso a la noticia completa. En este caso, publicada, y siempre hay que ser muy responsable en cuanto a la fuente, en www.cámara.cl. Es un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia con noticias? Perdón, con destacados, que es el otro recuadro informativo, que destacados también son información publicada, pero en este caso, quien la publica es Thomson Reuters. Quien crea esta noticia es nuestro equipo editorial. En cambio, estas otras noticias fueron publicadas por otros medios de comunicación. Destacados son noticias publicadas por Thomson Reuters. Por ejemplo, aquí hacemos un análisis a la ley 21.456, en la cual eleva el monto del ingreso mínimo a 380.000 pesos a partir del 1 de mayo. Hacemos un análisis sobre esta norma. No es solamente un copiar y pegar, ¿se dan cuenta? En eso consiste. Y en cada uno de los checkpoints, tributario, laboral, IFRS y comercio exterior, nuestro equipo editorial se encarga de generar este tipo de contenido. Por ejemplo, en el ámbito tributario, acabo de seleccionar checkpoint tributario. En destacados encontramos, entre otros, el análisis que hace nuestro equipo editorial sobre la ley 21.426, esta ley sobre comercio ilegal. Bueno, el usuario tiene la posibilidad de leer el análisis de nuestro equipo editorial, con obviamente un cuadro comparativo, cómo era la norma antes y cómo es ahora, pero además el enlace para que pueda ver la ley completa. En eso consiste entonces estos recuadros de destacados y noticias que encontramos al centro de la pantalla. Y ahora, como toda plataforma de búsqueda de información, se dan cuenta que Checkpoint tiene muchísima información, esta plataforma tiene que proporcionar algún mecanismo de búsqueda.
Y para eso, todos los checkpoints contienen al costado derecho el recuadro búsqueda rápida, que es un mecanismo de búsqueda dentro de todo el contenido de la plataforma. Pero mucha atención, si hago una búsqueda en el ámbito tributario, solamente encontrará resultados en el ámbito tributario. Si hago una búsqueda en el ámbito laboral, para eso selecciono checkpoint laboral, solamente hará una búsqueda en todo el contenido en el ámbito laboral. Y así sucesivamente con todos los checkpoints. Y los mecanismos de búsqueda son tres: número de legislación, palabra libre y búsqueda temática. Para aquellos usuarios que estuvieron presentes en la capacitación realizada el lunes pasado en la plataforma Westlaw, recordarán que también hay un mecanismo de búsqueda por palabra libre y temática. Es idéntico en el ámbito de Checkpoint, el cual veremos a continuación. Comenzaremos con búsqueda temática. ¿En qué consiste? Para esto recuerden, el usuario antes de hacer la búsqueda debe seleccionar el tipo de checkpoint. Ahora puede seleccionar todos los checkpoints. Perfecto, seleccione todos los checkpoints. Y puede hacer la búsqueda y recibirá resultados de todos los checkpoints. Ahora, búsqueda temática. ¿En qué consiste? Para eso seleccioné checkpoint de carácter tributario. Búsqueda temática consiste en una búsqueda por un tema, en este caso de carácter tributario. ¿Y cómo se efectúa la búsqueda? Por un tema, recuerden, y para eso basta con a lo menos escribir una palabra o una frase. Si escribo una palabra, por ejemplo, factura, espero solamente unos 2 o 3 segundos, nada más que eso, y se despliega de manera automática hacia abajo un temario. ¿Se dan cuenta? Y dentro de este temario, el tema que ustedes seleccionen y luego buscar será el tema principal en todos los resultados que aparezcan. Ahora, hemos efectuado la búsqueda, en el cual el tema principal del documento es factura falsa. Mucha atención, por favor, porque antes de fijarnos al centro de la pantalla, el usuario debe cerciorarse en el recuadro fuente. ¿Por qué es importante este recuadro? Porque en este se ordenan los resultados por el tipo. Jurisprudencia judicial corresponde a resultados de sentencias, ya sea de Corte Suprema, de Corte de Apelaciones, incluso de los tribunales tributarios y aduaneros. ¿Qué tienen en común todas estas sentencias? Primero que todo, están ordenadas por la fecha de publicación, de la más actual a la más antigua. Y en segundo lugar, en todas estas sentencias, el tema principal o uno de los temas principales es factura falsa. Recuerden muy bien eso. El tema principal o uno de los temas principales. Materia. El segundo tipo de resultado, ¿en qué consiste? Recordemos al inicio de la capacitación cuando hablábamos de las fichas de análisis, que era esta explicación que da nuestro equipo editorial sobre algún tema puntual. En este caso, en materia, vamos a encontrar todas las fichas de análisis en las cuales el tema principal de estas fichas corresponde a factura falsa. Muy bien, en eso consiste entonces. En tercer lugar, aplicación práctica. Y para eso nuevamente, recordemos al inicio de la capacitación, cuando hablábamos de este recuadro que se llama aplicación práctica, en el cual encontramos, dependiendo del tipo de checkpoint, o ejercicios, o instrucciones de llenado de formularios, o formularios propiamente tal, ya sea, o modelos, dependiendo del tipo de checkpoint, recuerden, o también preguntas frecuentes. Bueno, en este caso, en aplicación práctica encontraremos preguntas frecuentes o ejercicios o modelos de formularios, dependiendo del tipo de checkpoint. Pero ¿qué tienen en común todos estos resultados? Que en todos estos el tema principal es el que yo busqué. Y por último, opinión administrativa. Esto va a depender netamente del tipo de checkpoint que haya seleccionado. Recuerden,
Opinión administrativa corresponde a los documentos emitidos por la institución de carácter administrativo que regula en cierta medida la información sobre este tema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el ámbito tributario, ¿cuál es la institución de carácter administrativo de nuestro país que emite o regula el ámbito tributario? En este caso, el Servicio de Impuestos Internos, a través de los oficios, circulares o resoluciones. En el ámbito laboral, para seguir con el ámbito laboral, en este ámbito laboral, ¿qué institución o instituciones de carácter administrativo regulan la actividad laboral? La Dirección del Trabajo, a través de sus ordinarios y dictámenes, o también la Superintendencia de Seguridad Social, más conocida como la SUCESO, a través de sus circulares y resoluciones. En el ámbito de IFRS, aquí es un poquitito más complicado, porque el IFRS, o mejor dicho, las normas internacionales de información financiera, son normas publicadas por un órgano no gubernamental, que en este caso corresponde a la ISB, que es un órgano internacional, pero no gubernamental, internacional, sobre el cual emite normas internacionales de información financiera y depende del país el adoptarlas o no. En este caso, en nuestro país, en Chile, últimamente se están adoptando mucho estas normas internacionales de información financiera, que en cierta medida agilizan o apoyan el comercio entre países o también el comercio entre agentes de cada país y otro. ¿Bien? Bueno, ¿qué institución de carácter administrativo regula las normas internacionales de información financiera de nuestro país? Son dos: la Contraloría General de la República y también la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, si hacemos una consulta o una búsqueda en el ámbito de IFRS, en opinión administrativa nos aparecerán dictámenes de la Dirección de la Contraloría General de la República o también resoluciones de la CMF o Comisión para el Mercado Financiero. Así que opinión administrativa corresponde a los documentos emitidos por la institución de carácter administrativo que regula la actividad o el área en la cual estamos haciendo búsquedas. Volvamos a la página principal. Recordemos muy bien que búsqueda temática corresponde a una búsqueda por el tema o uno de los temas principales. Ahora cambia el ámbito laboral. Nuevamente, basta con que escribamos a lo menos una palabra. Vacaciones. Espero unos 2 o 3 segundos y se despliega hacia abajo un temario en el cual el tema que yo seleccione será el tema principal. Selecciono el tema y luego buscar. Y buscará todos los documentos en los cuales el tema principal o uno de los temas principales sea el feriado progresivo. Y recuerden que los resultados se ordenan al costado izquierdo de acuerdo al tipo de resultado. De esa manera la búsqueda se hace mucho más rápida. En segundo lugar, encontraremos este casillero que se llama palabra libre. Palabra libre, ¿en qué consiste? Ese es un buscador mucho más simple todavía, porque este consiste en búsqueda por coincidencia de una palabra o de una frase. Coincidencia. ¿Recuerdan búsqueda temática, que es una búsqueda por el tema principal del documento? En cambio, palabra libre, que es este segundo tipo de buscador, es una búsqueda por coincidencia de una palabra o de una frase. En este caso, si el usuario va a buscar una frase, recomendamos que escriba la frase entre comillas. Ustedes se preguntarán por qué. Si yo escribo la frase sin comillas, buscará todos los documentos en los cuales estén contenidos las palabras permiso por enfermedad, pero no necesariamente en ese orden de palabras. Pueden estar en cada párrafo del documento cada una de las palabras. Por tanto, no sería una búsqueda coherente. En cambio, si hago la misma búsqueda, pero con comillas, en este caso nos aseguramos de buscar todos los documentos en los cuales aparezca esta frase en este orden de palabras. Selecciono buscar. Recuerda, es una búsqueda literal.
Buscará todos los documentos donde aparezca la frase permiso por enfermedad. Y recuerden, los documentos al costado izquierdo se ordenan por el tipo de documento. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está la frase? Siempre está marcada en amarillo para que sea más fácil de buscar. En este caso, buscaremos la ficha de análisis correspondiente a derecho a permiso por enfermedad de un hijo. Y aquí nos aparece la frase en amarillo. Mucho más fácil de identificar, ¿se dan cuenta? Recuerden, esta es una búsqueda literal. Entonces tenemos dos mecanismos de búsqueda hasta el momento. Uno, de acuerdo al tema de fondo del documento, y otro por la literalidad de la palabra o de la frase. Y en tercer lugar, vamos a encontrar un mecanismo de búsqueda de acuerdo al número de la norma o número de legislación. Es muy simple. En este caso, el usuario solamente escribe el número de la norma. En este caso, la 825. Y en el ámbito tributario, en este caso, que estamos seleccionando, disculpen, en el ámbito tributario hay una norma o más de una norma con el número 825. De hecho, seleccionamos buscar y nos indican todas las normas con el número 825. El número de la norma, no del artículo. Y en este caso nos aparece el decreto ley 825 con todos sus artículos. Y aquí hay una singularidad. ¿Por qué nos presentan los artículos separados por artículo y de hecho hasta por inciso? ¿Por qué? Esto se debe a que incluso en cada inciso o en cada numeral podemos encontrar información relevante. Por ejemplo, aquí nos aparece artículo segundo del decreto ley 825, artículo segundo, número 1. Bueno, nuestra plataforma selecciona este artículo segundo, número 1, con la norma completa, en este caso el artículo segundo, número 1 completo, con las respectivas notas de actualización. ¿Cuándo fue modificado esta norma y por cuál número de norma? Por supuesto. Y junto a esto, información relacionada. Por ejemplo, fichas de análisis de nuestro equipo editorial, en los cuales el tema principal de este análisis tiene directa relación con esta norma en particular. Artículo segundo, número 1, por ejemplo. Ficha de análisis. Opinión administrativa. Oficios, circulares y resoluciones del Servicio de Impuesto Interno. Recuerden que esta es una norma de carácter tributario. Oficios, circulares y resoluciones del Servicio de Impuestos Internos, en los cuales el tema principal de estos documentos tiene directa relación con el tema principal de esta norma. Y así podemos seguir. Sentencias también. Sentencias en las cuales la aplicación de esta norma en particular fue fundamental en los dispositivos de la sentencia. O sea, información relacionada que puede ser de mucha utilidad para el estudiante, docente o usuario de la plataforma Checkpoint. Recuerden muy bien, hemos hecho una inducción en base al contenido de la plataforma a nivel general y también de manera particular, sobre todo en cada uno de los checkpoints, específicamente en el recuadro aplicación práctica, que es uno de los más fundamentales. Que hay una pregunta de un usuario, exactamente. En cada uno de los checkpoints vamos a encontrar sentencias. Corte Suprema y las 17 Cortes de Apelaciones, que son los tribunales de mayor jerarquía de nuestro país. Señoras y señores, en este momento, por favor, siéntanse en la libertad de hacer alguna consulta, pregunta, en base a lo que hemos visto en esta capacitación. Una consulta, perdón, pero Sí. llegué Hola, un muy buenas poco tardes, tarde. dígame. Hola, buenas Dígame, tardes. doña Viviana. Ese, por ejemplo, ese set de ejercicios, em, hay un set de ejercicios que están dentro del suplemento tributario. ¿Son los mismos ejercicios? Sí, porque los ejercicios del suplemento tributario son creados por Thomson Reuters. Entonces, de hecho, cuando usted Ya. ingresó al suplemento tributario son exactamente estos mismos. Pero recuerde que referente a operación renta, sí,
son los mismos que incluye el llenado del formulario 22 y de declaraciones juradas. Ujú. Exactamente, sí, doña Viviana, son exactamente los mismos. Si no me equivoco, son 26 en total. Ya, perfecto. Cuando habla de alcances, en ¿Sí? este caso, ¿a qué se refiere específicamente? Cuando hablamos de alcances dentro de la plataforma Checkpoint, nos referimos a información relacionada. ¿Y qué significa información relacionada? Por ejemplo, si yo selecciono una ficha de análisis, cualquier tema. Veamos, por Ujú. ejemplo, impuesto de primera categoría, la tasa de primera categoría, del impuesto de primera categoría. Información relacionada o alcances corresponde a, este es un análisis de nuestro equipo editorial, que está relacionado o, en este caso, el contenido relacionado a la normativa sobre la cual nuestro equipo editorial se basa para crear este análisis, o sea, el marco normativo. Ujú. También Perfecto. información relacionada o alcance referente a oficios, circulares o resoluciones, No, que en este caso fantástico. están relacionados al tema. En eso me refiero a alcances o Perfecto. información relacionada, sí. Y de hecho, toda la plataforma Checkpoint, en todas sus temáticas, tributaria, laboral, IFRS y comercio exterior, tiene eso en particular, que vamos a encontrar. Si quiero buscar una norma, encontraré la norma y además documentos relacionados a dicha norma, ya sea análisis de nuestro equipo editorial, ejercicios, o oficios, circulares o resoluciones, o dependiendo del tipo de Checkpoint y de documento. Entonces, siempre vamos a encontrar un árbol de contenido relacionado al tema o al documento que hemos seleccionado. Perfecto. Muy Con bien, doña respecto, Viviana. Dígame. disculpe, con respecto al acceso, veo que está Mauricio, está Nancy. Con respecto al acceso, todos nuestros estudiantes tienen acceso a esta plataforma, ¿no es cierto? Sí, Viviana. Viviana. Eso. Todos los Gracias. estudiantes tienen acceso a la plataforma con sus credenciales UDLA, con la misma que entran a mi UDLA. Perfecto. Pueden entrar a los recursos electrónicos tal cual como les indiqué al principio. Ya. Genial. Solo me falta ahora terminar de incluirlo dentro de los programas, dentro de la bibliografía. De todas maneras, dentro del canal de YouTube de la universidad, en la lista de biblioteca va a quedar esta capacitación puesta por si la Ya. quieres compartir con tus profesores o estudiantes. Sí, la quiero compartir en forma bastante intencionada, porque cada vez que les comparto las invitaciones también que hacen ustedes, que son muy pertinentes, le agradezco a Robert que nos haga esta capacitación también ahora, pero siempre nos falta que no pueden asistir, de que están en otra actividad, entonces voy a ejercer un poquitito de presión, porque de verdad que para nosotros es fundamental. Y aprovechar el recurso nomás. Sí. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, al parecer no, Robert. Así es, don Mauricio. Mire, quería aprovechar esta instancia antes de despedirme de indicarles a todos ustedes que junto con Denise estamos plenamente disponibles para poder realizar ciclos de capacitaciones. Si es necesario, por ejemplo, para hacer una capacitación sobre un checkpoint en específico, lo podemos hacer, o repetir capacitaciones las veces que ustedes estimen pertinente. Muchísimas gracias, Robert. Vamos a cobrarte la palabra en algún momento. Sabemos que contamos con ustedes, así que muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ustedes también por la Gracias, Robert. convocatoria, Gracias, por Mauricio. haberse conectado también este Gracias, inicio. Denise. Muchísimas gracias a muy todos por bien. su asistencia, a Robert, a Denise, Viviana, muchas gracias por asistir, a los bibliotecarios, los alumnos, los profesores. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo muy grande. Hasta Muchas luego. gracias. Que estén muy bien. Luego, gracias a todos. Gracias.